Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. El día siguiente fue bastante normal, hasta que alguien entró sigilosamente a la biblioteca un minuto después de Uraraka y Toshi. ¿Todoroki?, preguntó Uraraka, pareciendo confundido. El chico pelirrojo y blanco se quedó congelado al final del pasillo y los miró fijamente como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que no debería ser. ¿Puedo acompañarte?, preguntó a la mesa, pero sus ojos estaban fijos en los de Izuku. Izuku recordó abruptamente la mirada y la pregunta silenciosa que Todoroki le había hecho en el festival deportivo. Él asintió sin pensar. Luego miró a su mesa. Solo tenían 4 sillas, pero la ventana estaba a solo unos metros de distancia. Chicos, ayúdenme a mover la mesa. Puedes sentarte junto a la ventana, Todoroki. Gracias. Se movieron y volvieron a sentarse sin derramar nada. ¿Cómo se enteró de nosotros?, Toshi preguntó con una pizca de sospecha. Todoroki se detuvo por un momento, donde había estado separando sus palillos. Podría haberte seguido. Shinzo arqueó las cejas, pero Uraraka sonrió. Y el resto del dice que eres frío y distante. Todoroki parecía un poco confundido. No se equivocan. Utilizo mucho mi hielo. No puedo decir si le está tomando el pelo a Uraraka o si es algo completamente serio, comentó Aikiki. Izuku se encogió de hombros mentalmente. Tal vez simplemente no tiene mucha experiencia con el sarcasmo. Charlaron un rato hasta que surgieron las pasantías. Hombre, desearía que hubiéramos podido hacer pasantías normales. Aizawa Sensei es realmente duro, gimió Uraraka. Todoroki frunció el ceño y miró entre ella y Toshi, quien asentía con simpatía. Izuku decidió compadecerse de él y explicó. Uraraka y Toshi pasaron toda la semana trabajando con Aizawa en preparación para ser transferidos al 1A. Todavía trabajan con él todos los días después de clase. Toshi suspiró. Es peor ahora que estamos en clase. Las clases heroicas son agotadoras. Izuku frunció el ceño y le pasó el último tercio de su almuerzo a Toshi. Tenía unas barritas energéticas en su mochila que podía comer más tarde. Toshi murmuró un agradecimiento y continuó. Al principio había tratado de rechazar la comida extra, pero se dio cuenta rápidamente de que luchar contra Izuku por esto no tenía sentido. Los ojos de Todoroki revolotearon entre el rostro de Izuku y su bandeja de comida antes de dirigirse a Toshi, claramente tratando de entender algo. ¿Es por eso que ustedes dos son tan buenos en el cuerpo a cuerpo?, preguntó a sus compañeros de clase. Uraraka sonrió. ¿Sí? Entre Midoriya y Aizawa, ahora somos bastante buenos en el combate sin peculiaridades. Midoriya nos estaba entrenando antes del festival deportivo. Aizawa Sensei se hizo cargo de nuestras sesiones de entrenamiento entre semana y las hizo a diario, añadió con el ceño ligeramente fruncido. Oye, no te preocupes. Primero me preguntó si estaba bien, se apresuró a asegurarles Izuku. Y no es que me haya echado de nuestras sesiones de martes y jueves. Aizawa también te está entrenando. Todoroki le preguntó a Izuku con los ojos ligeramente abiertos. Izuku se frotó la nuca y sonrió débilmente. Quiero decir, un poco. Estoy bastante seguro de que él está principalmente en esto por ellos. Señaló con su pulgar a Uraraka y Toshi. Amigo, ayer te estaba enseñando cómo derribar a alguien con golpes en los puntos de presión, dijo Toshi con su habitual expresión inexpresiva. Estoy aterrorizado por la próxima vez que tenga que pelear contigo. Una risa surgió de Izuku antes de taparse la boca con una mano. Miró hacia el pasillo para ver a Briar Sensei dándoles una mirada divertida con una ceja levantada en señal de advertencia. Izuku le hizo un gesto tímido antes de volverse a la mesa. No doy tanto miedo. Acabo de tener un año de entrenamiento con ustedes dos. Darás más miedo el año que viene con tu cuerpo a cuerpo y tus peculiaridades entrenadas. Y espera, porque soy yo el que da miedo cuando Todoroki tuvo literalmente años de entrenamiento con el héroe número 2. Preguntó Izuku, señalando al chico pelirrojo y blanco. La mesa estuvo en silencio por un momento antes de que Izuku se diera cuenta de su paso en falso. Vaya, qué manera de bajar el ánimo, Izuku, dijo Akiki. Disparar. Todoroki, lo siento mucho. No quise decir.
Está bien, dijo Todoroki suavemente. No es como si estuviera muerto. Simplemente está atrapado en casa recuperándose. Debería volver al trabajo de escritorio en 1 o 2 semanas más. ¿Así de largo?, preguntó Izuku, con los ojos muy abiertos. ¿Qué tan malo fue? Pensé que ya estaría de vuelta de patrulla con peculiaridades curativas. Su agencia mantiene contratados a algunos de los mejores del país. Todoroki tarareó. Sí, bueno, la recuperación normal de la pérdida de un riñón es de 6 semanas, así que 3 semanas para eso y la vida de arma blanca es bastante buena considerando todo. Oh, afirmó Hitoshi. Me alegro de que se esté recuperando bien. Todoroki se encogió de hombros y volvió a sorber sus fideos soba. Demasiado pronto sonó la campana de advertencia y todos se levantaron para devolver sus bandejas a la cafetería. Izuku se quedó un poco atrás mientras caminaban. Los ojos de Todoroki habían estado sobre él durante la mayor parte del almuerzo y tenía la sensación de que el chico quería hablar con él. Su sospecha se demostró correcta cuando Todoroki redujo la velocidad para igualar su ritmo mientras los demás se adelantaban. ¿Querías hablar?, le susurró al estudiante héroe. Todoroki tarareó y asintió con la cabeza hacia un lado mientras se acercaban a una intersección. Izuku asintió en respuesta antes de agarrar la bandeja de Todoroki y correr para alcanzar a Hitoshi. Hitoshi, ¿podrías llevarnos esto? Todoroki accedió a dejarme hacerle algunas preguntas sobre su peculiaridad muy rápidamente, mintió entre dientes. Hitoshi no parecía convencido, pero tomó las bandejas de todos modos. Le lanzó a Todoroki una rápida mirada de advertencia antes de alejarse. Izuku y Todoroki giraron por el otro pasillo y caminaron un poco antes de detenerse. Todoroki pareció perdido en sus pensamientos por un momento antes de decir en voz baja: «Bakugo te lastimó». Izuku parpadeó sorprendido. No parecía una pregunta. Había reconocido las cicatrices del estallido de estrellas. Alguien en Uno había sufrido ese tipo de quemaduras todavía para que lo descubrieran. Ese sí. ¿Cómo? Tu cara cuando te acercaste a tu partido 1-1. No te preocupes. No creo que nadie más se haya dado cuenta. Izuku exhaló lentamente, con la mirada fija en el suelo de linóleo. Cuando no dijo nada por unos momentos, Todoroki continuó: no eres el único que tiene un Bakugo. Los ojos de Izuku se alzaron para fijarse en los de Todoroki. Trazó visualmente la cicatriz de la quemadura alrededor del ojo izquierdo del chico. Oh, mierda. ¿Todos los que conoces están en mal estado o en circunstancias complicadas?, preguntó Ekiki, claramente llegando a la misma conclusión que Izuku. ¿Estás bien en casa?, preguntó Izuku, encogiéndose internamente por lo mucho que se parecía a Tsukauchi. Conozco algunos lugares donde puedes quedarte si necesitas salir. Al menos hasta que pudiera convencer a Todoroki de hablar con Nezu o Izuku pudiera contactar a Dabi. Estaba bastante seguro de que el hombre estaría dispuesto a arruinarle el día en Deavor, ayudando a su hijo menor a desaparecer. Aunque tendría que preguntar con cuidado. El hombre no sabía que Izuku lo había identificado. Todoroki se limitó a mirarlo fijamente por un momento. Entonces el más leve atisbo de sonrisa apareció en la comisura de su boca. Aizawa te entre no tiene sentido ahora. ¿Qué? No te preocupes por eso. Estoy bien. Mejor de lo que solía ser de todos modos. ¿Qué pasa contigo? ¿Bakugo ha vuelto a perseguirte? No he visto a Bakugo desde el festival deportivo. Todoroki asintió. Bien. Después de otro momento de mirada intensa que Izuku no entendió, dijo: deberíamos ir a clase. Sí, dijo Izuku, sacando su teléfono para comprobar la hora. Tendría que caminar rápido, no correr, para llegar a clase a tiempo. No quiero llegar tarde a ciberseguridad con Nezu-sensei. Izuku no notó el rostro pálido del estudiante héroe mientras regresaba al salón principal. Se giró para decir por encima del hombro: fue un placer hablar contigo, Todoroki. Eres bienvenido a nuestra mesa del almuerzo en cualquier momento. ¡Nos vemos! Izuku estaba acabando de terminar sus estiramientos cuando Siupan dijo: niño, olvídate del sparring por un minuto. Creo que querrás ver esto. Izuku levantó la vista para ver a su sensei frunciendo el ceño a su teléfono.
Izuku se puso de pie rápidamente y se puso al lado del hombre para ver qué estaba mirando. Fue un vídeo. Siupan subió el volumen y rebobinó hasta el principio. Sus ojos se abrieron y Akiki se tensó bajo su piel cuando se dieron cuenta de que era un vídeo de Stein de Osu. Después de unos momentos, se relajaron un poco y se dieron cuenta de que se trataba de imágenes de su enfrentamiento con Endeavor, no de Ida, Native y Akiki. Habría sido malo si los medios llamaran la atención sobre Sludge Villa y Ida, y mucho menos sobre cualquier similitud con el propio caso de Izuku. Luego el narrador se interrumpió y pudieron escuchar hablar a Stein. El audio no fue el mejor, pero las palabras aún eran claras. Todo lo que hago es por el bien de una sociedad mejor. Y esa sociedad no necesita más miedo creado por hombres como tú, dijo Stein, apuntando con su katana al pecho de Endeavor. Hubo varios segundos de intensa mirada entre el hombre y Endeavor. Luego, casi demasiado silencioso para que el micrófono de la cámara lo captara, Stein dijo: sin embargo, a una sociedad mejor le vendría bien un poco más de esperanza. Regresó a su volumen anterior del púlpito y declaró: los únicos a los que se les permite matarme son los verdaderos héroes Olmix y Naizo. El aliento de Izuku se quedó atrapado en sus pulmones, e Izuku dejó de escuchar lo que decía el villano por el zumbido en sus oídos. Stein, su nombre de justiciero, él es un héroe. Era demasiado. Alguien lo obligó a sentarse en el suelo. No estaba seguro si era Akiki o Siupan. Realmente no importó. Sintió que respiraba profundamente y los latidos de su corazón disminuyeron de rápidos a reposo en unos momentos, dejándolo mareado hasta que se adaptó. Se relajó momentáneamente ante los recordatorios tangibles de que Akiki lo tenía. ¿Estás bien allí, Izuku? Stein acaba de publicar mi nombre. Hay un video viral de Stein publicando mi nombre. La gente va a hablar de mí. Al mismo tiempo que Stein. Esto es más que malo. ¿Qué vamos a hacer? Akiki le dio un fuerte abrazo interno durante unos segundos. No lo sé, pero lo resolveremos. Mientras tanto, probablemente deberíamos empezar explicando lo que le acaba de pasar a Siupan. La sangre intentó salir del rostro de Izuku antes de que Akiki tomara el control de todo su sistema circulatorio, haciendo algo similar a lo que había hecho en la Uso. Él acaba de ver que me controlabas, ¿no? Sí. Tenía que sentarte y calmarte antes de que hicieras algo vergonzoso como desmayarte, dijo Akiki, apuntando a la indiferencia. Sin embargo, Izuku podía sentir sus nervios. Izuku se presionó cerca de la mente de Akiki por un momento, impulsando la aceptación y la impresión de un abrazo hacia su amigo. Tengo este. Izuku inclinó la cabeza hacia arriba para mirar a Siupan a los ojos. El hombre estaba observando a Izuku de cerca, con una postura un poco más rígida de lo habitual. Izuku ofreció una pequeña sonrisa mientras Akiki le devolvía el control de la respiración a Izuku. Lo siento por eso. Entré en pánico. Izuku se frotó la nuca y suspiró. Supongo que el gato ya se ha descubierto. Mi amigo está aquí de visita hoy, dijo Izuku, golpeándose el esternón. Tienen mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial bajo control hasta que la adrenalina desaparece. Siupan arqueó una ceja. Y antes de que digas algo, puedo demostrar que no son malvados. El estudiante héroe que desapareció en Osu después de que Stein los atacara a él y a Native. Mi amigo los salvó a ambos. Niño. Y me defendieron cuando me acosaron en la escuela secundaria e hicieron que mis compañeros retrocedieran. Han hecho cosas de las que no están orgullosos, principalmente por desesperación, pero no son personas malvadas. Ellos. Midoriya, lo entiendo. Respirar. No voy a lastimar a tu amigo. Izuku se hundió aliviado. Siempre y cuando no te hagan daño, ni te arrastren a una mierda ilegal. Y si lo hacen, Siupan hizo crujir sus nudillos y esbozó una de sus peligrosas sonrisas. Haré que se arrepientan por el resto de sus vidas. ¿Crees que trabajar de incógnito en la liga cuenta como mierda ilegal? Preguntó Akiki. Preferiría no descubrirlo, respondió Izuku. Akiki mentalmente se encogió de hombros y se deslizó hacia el control compartido de su cuerpo. Izuku le dejó tomar la iniciativa mientras le devolvía la sonrisa a Siupan con una propia. Lo mismo ocurre contigo, Siupan-sensei. Siupan los miró entrecerrando los ojos por un momento antes de negar con la cabeza.
La tensión en la habitación finalmente se rompió cuando se alejó de ellos y caminó hacia su bolsa de gimnasia. Excavó en su interior por un momento antes de levantarse. Izuku escuchó un tintineo metálico y se tensó para huir. Sabía que no podía ganar una pelea contra Siupan, pero podría superar a su mentor en resistencia si el hombre estaba teniendo un mal día con la rodilla. Sus músculos se relajaron y sus ojos se abrieron cuando Siupan se dio la vuelta. En sus manos había un anzuelo shoge. Uno real con un anillo de metal y una daga en forma de gancho. Todavía estaban conectados por una cuerda, mucho más ligeros y silenciosos que los de cadena y más adecuados para los ataques sigilosos y de emboscada que se estaban convirtiendo en el estilo de Naizo. Entonces el hombre sonrió ante su entusiasmo. Entonces, Midori ya he invitado, ¿creéis que estáis listos para probar el negocio real? Hola, sensei. Izuku metió su bolso de lona, con su nuevo gancho shoge de metal, debajo de su cama antes de tomar su computadora portátil de la escuela y dejarse caer en la cama. Realmente necesitaba conseguir un escritorio. Los exámenes finales se acercaban antes de lo que le gustaba a Izuku, y todavía tenía que superar un obstáculo importante para completar su proyecto semestral: obtener las imágenes de la USG de los archivos del MPD. Aquí va el intento número 23, murmuró Izuku para sí mismo mientras comenzaba a hurgar en el cortafuegos de la estación de policía nuevamente. Entonces, explícame cómo piratear a la policía es parte de una tarea que recibiste en una escuela de héroes, dijo Akiki, mirando a Izuku trabajar a través de los ojos del chico. Izuku sonrió mientras respondía mentalmente: es un poco difícil detener a un hacker si no sabes cómo opera, qué agujeros en la programación usa, etc. Y aparentemente, el hacking de sombrero blanco se ve bastante favorablemente, aunque allá hay mucho papeleo involucrado para operaciones oficiales. ¿Puedo ver? Izuku tarareó una afirmación y parpadeó mientras Ekikyo se deslizaba más dentro de su cerebro e iniciaba una inmersión profunda. Este estaba más sesgado a favor de Izuku, dado que tenía todo el conocimiento aplicable para la tarea en cuestión. Giraron los hombros y volvieron al trabajo. 1 hora y 4 intentos más tarde finalmente consiguieron el acceso. Los archivos ocuparon toda la pantalla de la computadora al mismo tiempo, y gritaron, levantando los brazos por encima de la cabeza. Finalmente. Seguían sonriendo mientras empezaban a revisar los expedientes del caso. Maneki entró trotando a su habitación para ver cómo estaban, maullando todo el tiempo, y Aizawa se inclinó en la puerta. ¿Todo bien, Midoriya? Izuku le sonrió al hombre desaliñado. Solo estaba trabajando en mi tarea para Nisu-sensei y logré un gran avance. Aizawa levantó una ceja y preguntó, ¿sí? ¿Qué clase? La seguridad cibernética. El hombre entrecerró los ojos por un momento antes de parecer decidir que no quería saber. Se enderezó y se giró para irse, diciendo por encima del hombro, nueva regla: no apoderarse del mundo entre semana. Inclinaron la cabeza cuando el hombre desapareció de la vista. Eso implicaba que los fines de semana eran un juego limpio. Salieron de sus reflexiones sobre las lagunas jurídicas cuando Maneki saltó a la cama junto a ellos y maulló una vez más. Acariciaron su pelaje sin pensar realmente, solo disfrutando la sensación de su pelaje bajo sus manos, y como Maneki comenzó a ronronear ante la atención. De todos modos, la descarga del expediente del caso de la USG tardaría unos minutos. ¿Por qué el archivo era tan grande? 10 minutos de imágenes de la cámara de seguridad realmente ocuparon tanta memoria. Bueno, supuso que había muchas cámaras dentro del edificio. 10 minutos de cada uno se sumaron bastante rápido. Se encogieron de hombros y dejaron su computadora portátil haciendo su trabajo mientras encendían la computadora portátil personal de Izuku. Sus mentes se separaron lentamente mientras Izuku iniciaba sesión en sus foros de héroes para ver si sucedieron peleas o noticias interesantes mientras estaba en la escuela. La publicación principal del día fue sobre Besgenist y Uwabami, volviendo a hacerlo después de algo que Uwabami dijo en una entrevista, y se habló de un desafío en el que el perdedor tenía que usar un atuendo elegido por el ganador. Izuku estaba 80% seguro de que su guerra de moda era un espectáculo, pero esperaba que la apuesta fuera un rumor y nada más.
Tratar de imaginar a Uabami con mezclilla o a Genist con satén le rompió un poco el cerebro. Cualquiera sea el caso, internet parecía estar devorándolo. Luego se desplazó hacia abajo. El resto de la página estaba ocupado por publicaciones en un tono similar. ¿Quién es Naizo? El vigilante Musutafu nunca supo que lo tenía. Naizo, justiciero o villano. Mancha al iniciar una liga de vigilantes. Naizo tiene mejores estadísticas de rescate que algunos compinches y lo que eso significa, y el que tiene más comentarios y me gusta Naizo. El hijo secreto del amor de Eraserhead. Izuku cerró esa pestaña rápidamente, con el corazón acelerado y la cara ardiendo. Ekiki se rió en sus cabezas mientras abría con cautela el resto de sus sitios web favoritos. Estaba en todos. Soltero. 1. En algunos de ellos incluso superó a Genist y Uabami en el tema del día. Cerró cada página tan pronto como vio la magnitud del daño. Se quejó en voz baja y enterró su rostro en Maneki. El gato siguió ronroneando, ajeno a su absoluta mortificación y consternación. Ekiki continuó riendo mientras empujaba suavemente a Izuku a un lado. Izuku dejó a su amigo sentarse en el asiento del conductor mientras se lamentaba por la pérdida de su anonimato. Si los civiles sabían quién era ahora, también lo sabían los villanos y criminales. Eso podría dificultar mucho las cosas durante la patrulla. Y sí, Ekiki lo empujó de nuevo, sacando a Izuku de sus pensamientos. Dirigió su agotada atención a su compañero de cuerpo. ¿Qué pasa, Ekiki? ¿Quieres ver cuál creen que es tu peculiaridad? Algunas de ellas son divertidísimas. Izuku volvió a centrarse en donde miraban sus ojos para encontrar un hilo de discusión que debatiera el tema. Su peculiaridad. Con curiosidad ahora, Izuku revisó los mensajes. La gente adivinaba de todo, desde una forma de borrado, para explicar por qué se le veía merodeando por Eraserhead con tanta frecuencia, hasta agilidad y reflejos mejorados, fusión con sombras, control sanguíneo personal y hablar con gatos. ¿Qué? Él rió. Ni siquiera se detenía para acariciar a los gatos que patrullaban con la mitad de frecuencia que Eraser, y la gente pensaba que él era el susurrador de gatos. Después de que sus risas se calmaron, suspiró. Así como, todas esas ideas son geniales. ¿Te imaginas la reacción si descubrieran que no tengo peculiaridades? Ambos hicieron una mueca ante ese pensamiento. No había manera de que eso terminara bien. Ekiki volvió a mover sus ojos sobre la lista antes de decir. Personalmente, creo que mi favorito es el de gato, pero el control de sangre también suena bastante bueno. Yo sé, ¿verdad? Izuku se interrumpió cuando su cerebro tomó control sanguíneo y se fue por la tangente. Siguió la madriguera del conejo durante unos segundos antes de tener una idea. Sonrió, abrió una nueva pestaña en su computadora portátil personal y abrió el sitio web del Tokyo Quiere registrar. Luego abrió algunas cuentas adicionales en varios bancos de sangre de Tokio. Ekiki le envió una pregunta silenciosa, pero Izuku solo sonrió. Te diré si esto funciona. Funcionó. Esa noche, Naizo estaba más de mal humor que de costumbre cuando alcanzaron a Aizawa. Habían detenido un atraco. Luego, dos personas distintas reconocieron su disfraz y les preguntaron si podían tomarse fotografías con ellos. Luego un policía los persiguió unas cuantas cuadras. Ni siquiera estaban haciendo nada. Solo intentaban caminar hasta la escalera de incendios más cercana para regresar a los tejados. Luego, cuando finalmente llegaron a Eraserhead, fueron recibidos con una mirada, afortunadamente no roja, y un gruñido niño problemático. Naizo retrocedió inmediatamente y levantó los brazos frente a ellos, agitando frenéticamente. La pareja rápidamente dividió sus mentes para permitir que Ekiki retirara su baba de sus ojos y piel por si acaso. Izuku soltó. No fui yo. Lo juro, era mi amigo. No tuve absolutamente nada que ver con Osu. Vaya, qué manera de tirarme debajo del autobús, chico, dijo Ekiki secamente. Sí, pero Eraserhead no puede estrangularte con su pañuelo de captura. Eraserhead los estudió durante un minuto antes de relajar su postura y preguntar, ¿y qué pasó exactamente? Tienes la máscara puesta, lo que significa que ambos están ahí dentro ahora mismo. Izuku y Ekiki dieron un suspiro de alivio e Izuku dejó que Ekiki se hiciera cargo de contar su historia. Aki Gokaku.
Estaba en Osu buscando un amigo cuando la mierda se volvió loca. Me topé con Ida y Native por casualidad y es posible que haya intervenido. No me gusta ver que los niños resulten heridos. Ekiki miró hacia abajo y raspó el tejado con su zapato. Eraserhead los miró entrecerrando los ojos. Entonces, ¿por qué secuestrar a Ida? ¿Fuiste tú quien lo poseyó? No. Ekiki hizo una mueca. No es mi momento de mayor orgullo, pero el niño se estaba desangrando. No habría vivido más de 3 minutos con la arteria subclavia cortada. No había daños en las arterias cuando el hospital lo evaluó, desafió Eraserhead. Ekiki puso los ojos en blanco bajo la máscara. Sí, bueno, ¿por qué crees que lo retuve durante 12 horas, Eraserhead? No podía simplemente desposeerlo hasta que no se desangrara antes de llevarlo a la cirugía. Le arreglé la arteria antes de irme. Las cejas de Eraserhead se arquearon y parecía que estaba a punto de hacer una pregunta. Afortunadamente o desafortunadamente, Ekiki decidió vengarse un poco. En cuanto al discurso de Stein, eso es 100% sobre Naizo. La distracción funcionó y la atención de Eraserhead volvió a centrarse en Naizo. Naizo, ¿qué quieren decir? Izuku se movía de un pie a otro mientras mentalmente le gritaba a Ekiki, que se estaba riendo de él, el idiota. Finalmente, suspiró y se dejó caer a la azotea para sentarse con las piernas cruzadas. Tenía la sensación de que esto iba a llevar un tiempo. Sucedió hace aproximadamente 1 mes y medio, a principios del semestre de primavera. Estaba reuniéndome con Hiram para recoger un pedido, y el hombre decidió presentarme a otro de sus clientes que estaba esa noche. Mancha, proporcionó Eraser, sentándose frente a él con solo unos pocos pies de separación. El héroe tenía ahora una libreta en la mano y estaba tomando notas. Izuku asintió. Déjame decirte que ese tipo es aterrador en persona. Parecía gustarle y decidió darme una sesión de entrenamiento improvisada en una azotea. Me cortaron mucho, pero aprendí algunos trucos. Incluso robé uno de sus cuchillos. Dijo Izuku, sacando el cuchillo de la funda de su tobillo. Lo hizo girar entre sus dedos mientras continuaba. Entonces fuimos interrumpidos por un no creo que haya sido un atraco. Quizás un éxito. O extorsión. No lo sé, pero el agresor parecía conocer a la víctima. Me estoy desviando del camino. Me bajé para detener la pelea cuando el pandillero estaba a punto de apuñalar al tipo que había acorralado. Entonces Stein intentó matar al pandillero. Tuve que hacer un llamado a los héroes. No fui lo suficientemente bueno como para detenerlo por completo. Burnin apareció justo a tiempo para evitar que matara a nadie. Cuando ibas a decirme que te topaste con un asesino en serie. ¿Y cómo se relaciona esto exactamente con su discurso? Mencionó probar tus ideales usando Endeavor. Izuku frunció el ceño y trató de recordar esa frenética discusión en un callejón hace más de 1 mes. ¿Qué había dicho? Stein mencionó la esperanza en el video, dijo amablemente Ekiki. Izuku asintió. Esperanza, eso es todo. Mi principal argumento para que Stein no matara al gángster fue la esperanza de cambio. Si él la mató entonces, ella nunca podría haber sido otra cosa que una asesina. No tendría la oportunidad de expiar o cambiar su vida. Stein se burló en ese momento, no creía que la gente pudiera cambiar. Ekiki volvió a tomar el control para decir en beneficio de Eraserhead. Y luego me encontró en Osu. Eraser gruñó y terminó la línea que estaba escribiendo antes de mirarlos nuevamente. Ambos sois niños problemáticos, ¿no? Ekiki infló su pecho. Te haré saber que soy un adulto, muchas gracias. Habla exactamente como uno de mis mocosos de la secundaria. Izuku se rió en su cabeza mientras Ekiki se quedaba boquiabierto ofensivo. El niño le dio un codazo mental a su amigo y se apoyó en él en una pregunta silenciosa. Ekiki suspiró y se reclinó, empujándolos hacia una profunda inmersión. Una vez que sus mentes se tranquilizaron unos segundos más tarde, preguntaron, ¿qué pasa ahora? Eraserhead suspiró y guardó su libreta. Lo mejor que puedes hacer ahora es mantener un perfil bajo. Stein mencionó tu nombre, pero los testigos presenciales, las personas a las que has derrotado o salvado, al menos aquellos que así lo afirman, son los que cuentan tu historia en este momento. El héroe se pasó una mano por el pelo.
Francamente, esto sería una pesadilla de relaciones públicas si fueras un estudiante héroe. Pero al menos así tendrás algo de protección. Pero no he usado ninguna peculiaridad en ninguno de mis derribos. Protestaron, ignorando las veces que salieron mientras estaban en plena inmersión. Técnicamente, esos podrían contar, aunque más contra Kiki que contra Izuku. Lo sé, dijo Eraser. Pero nadie más lo hace. Te ven como un justiciero más, y el único otro vigilante en la mente de todos en este momento es Stein. La comisión de héroes no quiere otro él en sus manos, no después de que Stein derribó al héroe número 2 de Japón sin ni siquiera un rasguño. Los hombros de Naizo se hundieron. Tienen precio por mi cabeza, no. Erasereat se rió entre dientes y se acercó para revolverles el pelo a través de la capucha. No del todo, pero están pidiendo tu arresto. Naizo se tensó ligeramente, la baba se movía incómodamente bajo su piel. ¿Nos vas a traer? Eraser les levantó una ceja. ¿Desde cuándo me has sabido arrestar a alguien sin que haya hecho algo ilegal? Claro, de vez en cuando sigues la línea al lanzar el primer golpe y usar tu equipo que no es del todo de apoyo, pero eres un buen chico. Y Gokaku realmente no debe haber sido un santo para que Stein los reconociera y cualquier cambio en su comportamiento, pero no tenía ninguna razón para intervenir y defender a Ida y Native de un asesino en serie. Levantaron una mano para frotarse la nuca. Para ser justos, salvar a Native fue más para enojar a Stein que cualquier otra cosa. Eraserea resopló. Aún así, lo hiciste bien. Naizo dejó escapar un suspiro. Entonces, no nos vas a entregar, pero cualquier otro héroe o policía probablemente lo hará. Eso es lo esencial. Mi consejo: manténgase discreto por un tiempo. Deja que esto pase. Algo más captará la atención de los buitres muy pronto. Será más seguro una vez que la gente haya dejado de hablar de ti constantemente y una vez que los héroes tengan otras misiones más apremiantes en las que concentrarse. Además, no tienes exámenes de fin de semestre próximamente. Naizo hizo una mueca. Pero nadie más patrulla nuestras secciones de Musutafu por la noche. No puedes estar en todas partes a la vez. Erasereat suspiró. Esa es una de las lecciones más difíciles que se aprenden en la heroicidad, Naizo. En un mundo ideal, los héroes salvarían a todos, pero esto no es un cuento de hadas. No puedo salvar a todos, y tampoco tú, Nezuo Olmigt. Tienes que salvar a quien puedas, mientras te mantienes en buena forma física y mental para seguir salvando gente. No puedes salvar a nadie si estás encerrado en una celda, lisiado o muerto. Primero tienes que salvarte a ti mismo. Naizo cerró los ojos con fuerza mientras su mente intentaba dividirse, sintiendo demasiadas formas contradictorias sobre esa afirmación. Entonces recordaron algo que se habían esforzado por creer durante los últimos meses, algo que la mitad de ellos le había dicho a la otra. Vale la pena protegerte. Su mente volvió a tranquilizarse. Salvarse a sí mismo será el siguiente paso lógico, ¿no? Si valiera la pena protegerlos, deberían ser proactivos. Poner su dinero donde estaba su boca, por así decirlo. Y realmente, tomar un descanso de patrullar hasta que los héroes y la policía dejaron de cazarlos fue diferente a que Izuku se alejara de Bakugo. Sí, lo era. Bakugo solo estaba detrás de Izuku, pero los criminales que atrapó en la patrulla estaban lastimando activamente a otros. Protegerse aquí podría significar que otros resultarían heridos. Naizo podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Lo pensaremos, Eraser. Se pusieron de pie, dejando a un lado el tema problemático hasta llegar a casa. Pero por esta noche ya estamos aquí. También podría ayudarte. Necesito probar esto de todos modos. Dieron una de sus mejores sonrisas y palmearon el arma que colgaba en diagonal sobre su pecho. La parte de la daga de gancho de su gancho shoge descansaba en una funda baja en la parte delantera de su pecho con una pequeña correa y un botón a presión para asegurarla y el extremo del anillo del arma. Siupan les había hecho practicar cómo ponérselo y quitárselo una docena de veces antes de dejarles llevarlo de patrulla. Solo había enredado la cuerda 3 veces antes de descubrir cómo mantener los bucles ordenados. Eraseread levantó una ceja y se puso de pie también. ¿No estabas bromeando acerca de que Siupan te entrenó con un arma, eh? Está bien.
Sigue así, no me golpees con lo que sea y no mates a nadie a menos que estén intentando matarte a ti. Claro, era Seread, y es un anzuelo shoge. Dijeron alegremente. O un kyoketsu shoge. Siupan no tenía muy claro por qué hay dos nombres, pero parece bastante apropiado que él tenga 6 nombres propios. Eraseread soltó una carcajada y la pareja se alineó para su primer salto. Casi siento lástima por cualquier criminal al que puedas probar esa cosa. Naiso no pudo probar su gancho shoge hasta una hora después de su patrulla con Eraseread, cuando se encontraron con un negocio de drogas agrio bajo una farola solitaria. El traficante parecía tener algún tipo de peculiaridad de mutación que le daba grandes escamas o placas óseas por todo el cuerpo, y el drogadicto agitado tenía una peculiaridad de emisor que hacía salir vapor sobrecalentado de su cuerpo, al menos a juzgar por las ondas de calor en el aire. Alrededor del vapor y la forma en que el comerciante se estremecía ante cualquier vapor que se le acercara. No es un gran oponente para luchar cuerpo a cuerpo, aunque eso no disuadió a Eraseread. El profesional saltó a la refriega primero, capturó la tela balanceándose y los ojos brillando con Erasure. Naiso lo siguió unos segundos atrás, frenado por tener que descender más lentamente mediante un gancho de agarre. Cuando sus pies tocaron el pavimento, el drogadicto estaba caído e inconsciente, pero el traficante le estaba dando algunos problemas a Eraser. Naiso observó fascinado cómo el traficante arrastraba el borde de las escamas de sus brazos a través del arma de captura enrollada a su alrededor, cortándola. Naiso revisó al hombre inconsciente, pero no pudo acercarse lo suficiente para atarle las manos por el calor que aún manaba de su piel. De hecho, las bridas podrían derretirse. Con suerte, el tipo se quedaría abajo hasta que la policía pudiera traerle dispositivos de seguridad resistentes al calor. Volvió a centrarse en la pelea entre el traficante y Eraser, notando las numerosas secciones cortadas de la bufanda de captura esparcidas por el suelo. Tomó nota mental de evitar cortarse con las escamas del tipo antes de desabrochar el botón de presión de su funda en el pecho. Agachó la cabeza mientras pasaba los lazos de cuerda por encima de su cabeza para descansar en su mano izquierda el mango de la daga con gancho. Ya estaba balanceando el extremo del anillo de su mano derecha mientras avanzaba para flanquear al hombre. Ahora que pudo ver mejor y pudo ver una cola plateada que colgaba ligeramente enrollada detrás del hombre, una parte de su cerebro pensó que la peculiaridad podría estar imitando a un pangolín. Eraseread les asintió sin quitar los ojos del traficante. No estaba usando Erasure en este momento, pero no podían descartar por completo que la apariencia del hombre fuera un rasgo heredado y que su peculiaridad real fuera algo más peligroso. Naiso no tenía intención de acercarse lo suficiente para descubrirlo de todos modos. La siguiente vez que Eraser se movió para atacar, Naiso aflojó la cuerda mientras el anillo de metal giraba hacia el croupier. Voló hacia adelante en un arco encubierto, golpeando la parte exterior del muslo izquierdo del hombre, justo encima del tendón, provocándole un grito de dolor. La pierna cedió y una sola escama pareció quebrarse bajo el golpe. Pero lo más importante es que el hombre perdió la oportunidad de esquivar a Eraser. El héroe asestó un sólido golpe al plexo solar del hombre antes de rodearlo para atar ambos brazos detrás de su espalda en el arma de captura, tirando de ella con fuerza. Naiso volvió a enrollar su arma y la volvió a balancear, esperando que el traficante se liberara una vez más, pero lo peor que hizo fue golpear inútilmente el tobillo de Eraser con su cola blindada. La forma en que Eraser lo había inmovilizado le impidió obtener suficiente influencia para liberarse. Naiso notó cuidadosamente la técnica, una especie de llave de brazo, preguntándose si eso habría funcionado con el ladrón con garras de hueso con el que habían peleado hace unas semanas. Luego se volvieron para observar al criminal inconsciente y estar atentos a otros problemas. Fueron necesarios 10 densos minutos hasta que un coche de policía silencioso y con las luces encendidas se acercó a la esquina de su calle. «Espérame en el techo», ordenó Eraseread, cambiando su peso contra las renovadas luchas del hombre pangolín. Naiso revisó al hombre de vapor por última vez antes de detener el giro de su gancho shoge, atrapando el otro extremo de la cuerda con su pie. Se estremeció un poco cuando el anillo golpeó la parte superior de su pie, no podía esperar a que Atsume mejorara su zapato, antes de enfundar su gancho shoge y escalar la cuerda y el gancho que había dejado en su descenso.
Tiró de la cuerda detrás de él y devolvió todo a la bolsa en su cadera izquierda, ocasionalmente mirando por encima del borde del techo para ver a Eraser entregar al hombre pangolín y ayudar a la policía a asegurar al otro. Tuvieron que sacar 2 pares de guantes de soldador de alta resistencia para esposar al segundo tipo y arrastrarlo sobre lo que Naiso supuso que era una manta resistente al calor. El héroe y el oficial lo envolvieron del cuello para abajo antes de subirlo también al coche de policía. Naiso esperaba que el hombre no fuera propenso a sobrecalentarse debido a su peculiaridad. Una vez que el coche de policía salió de su calle, Eraser se unió a ellos en la azotea. Naiso lo miró y le preguntó, ¿estás bien? No pudimos acercarnos lo suficiente al tipo del vapor como para pensar en atarlo. Eraser había derribado al tipo con un puñetazo. Probablemente sufriría algunas quemaduras desagradables si lo hiciera. Estoy bien, chico. Lo noqueé con una patada. Mi bota me protegió de lo peor. Naiso asintió, relajando ligeramente los hombros. No se habían dado cuenta de lo tensos que habían estado al pensar en quemar Eraser. Sabían lo desagradables que eran las quemaduras por experiencia personal. Bueno, la experiencia de Izuku. Era probable que Kiki se evaporara a tales temperaturas, lo cual era otro tipo de pensamiento incómodo. Buena puntería, por cierto, dijo Eraser, ofreciéndoles una mano. Levantaron la mano y se rieron entre dientes. Pensé que no querrías que le rompiéramos la espinilla o la rodilla. Eraser gruñó. Mantenga esa opción en reserva por si alguna vez las cosas se ponen desesperadas. Asintió con la cabeza en la dirección en la que se dirigían a continuación. Naiso asintió a su vez y se puso al lado del héroe mientras partían de nuevo. Barrieron el vecindario junto al distrito de almacenes y luego giraron para seguir la línea de edificios más cercanos al paseo marítimo y al astillero. Naiso contuvo un suspiro mientras sus pensamientos se dirigían a Mamoru. Se preguntó si el luchador callejero convertido en contrabandista habría vuelto a establecerse. Si es así, Kiki no había oído hablar de ello. Fue un tiempo terriblemente largo para que él no dirigiera su negocio. Esperaban que él, su hermana y su sobrina estuvieran bien. Un pensamiento le molestó. Alguna conexión que quería formarse, pero Naiso no podía captarla. Algo sobre la razón por la que Eraser y Naiso estaban patrullando aquí en lugar de su ruta habitual. No todas las víctimas del secuestro habían sido extravagantes. Un grito ahogado hizo que Eraser y Naiso giraran hacia la izquierda. Cambiaron de dirección y saltaron a otro callejón antes de verlos. 2 personas caminando rápido hacia los diques secos. Uno de ellos tenía un cuerpo inerte echado sobre su hombro. Un hombre y una mujer, ninguno de los dos con factores de peculiaridad obvios. No pudo obtener una buena lectura de la persona transportada. Probablemente ambos emisores y al menos uno de ellos era bueno para una incapacitación rápida. Probablemente secuestradores o asesinos. Ninguna opción era buena, pero no se saldrían con la suya de ninguna manera. Eraser hizo una llamada silenciosa con su auricular antes de saltar desde el techo, arrojando su arma de captura para engancharse a un poste de luz al otro lado de la carretera. Se giró para aterrizar encima del criminal que estaba al final de la procesión. La mujer cayó al suelo dando un grito. Naiso dejó que la baba les cubriera las manos y los guantes para ayudarlos a rapelar más rápido, vagamente consciente de las células dañadas por la abrasión o dejadas en la cuerda. Cortaron su conexión con esas células sin apenas pensarlo y siguieron moviéndose. Mientras cruzaban la calle para unirse a la refriega, los ojos de Eraser se pusieron rojos y de repente se dieron cuenta de que había un tercer villano. Era francamente enorme y no debería haber sido posible pasarlo por alto. Percepción que altera la peculiaridad. O ilusorio. Reflexionó la mitad de su mente. No estaban seguros, pero tenían un contador. Era peligroso con Eraser aquí, pero este tipo podría causar un daño grave si los dejaba caer. El limo subió a través de su piel y fluyó a través de las rejillas de ventilación de su disfraz para cubrir su equipo. Una conciencia de las vibraciones se superpuso a sus sentidos. Luego gritaron: «Tengo el grande, Eraser». Vieron a Eraser asentir por el rabillo del ojo antes de que Eraser cortara. El gigante de un hombre desapareció frente a sus ojos.
Todavía podían sentir algo frente a ellos, pero sus ojos se negaban a centrarse allí por alguna razón. Sacudieron la cabeza y cerraron los ojos, centrando su atención en lo que les decían sus oídos y su baba. Algo grande estaba frente a ellos y se acercaba rápidamente. El limo se puso rígido alrededor de sus nudillos mientras se agachaban y golpeaban a la enorme forma. El golpe aterrizó en algo blando, tal vez en el costado del hombre. Obtuvieron una impresión más clara de dónde estaba el hombre cuanto más se concentraban en las vibraciones en el aire y el suelo. Si tan solo pudieran decir exactamente dónde estaba. Su gancho shoge podía causar mucho más daño que sus puños, y el villano era lo suficientemente grande como para no estar seguros de poder derribarlo sin usarlo o su cuchillo. En realidad, se congelaron durante medio segundo, una idea dando vueltas en sus mentes antes de que la incertidumbre se convirtiera en consenso, resolución. El limo se acumuló en sus manos. Cuando el villano atacó de nuevo, Naizo pasó su mano por la cadera del villano mientras esquivaba, dejando una raya de baba detrás. Naizo todavía podía sentir esas células, aunque había una tensión y algo similar al dolor en ellas. La baba no debería estar tan alejada de su cuerpo. Entonces harían esto rápido. Sacaron su gancho shoge de su funda y de su hombro, abriendo los ojos para ver si la baba con la que habían etiquetado al villano era visible. Lo era, pero sus ojos todavía querían desviarse hacia un lado en lugar de centrarse en ello. Irritante. Sacudieron la cabeza y se concentraron mientras aceleraban el movimiento de su arma. Esperaron un momento para estimar dónde debería estar el resto del cuerpo del hombre y luego dejaron volar el anillo de metal. El primer intento rebotó en la cadera sin adelgazar del hombre mientras lo esquivaba. El rostro de Naizo se contrajo en una mueca ante la creciente incomodidad por su limo aislado y apresuradamente enrolló la cuerda nuevamente. Pararon otro golpe del villano con su daga de gancho, arrastrando la hoja afilada a lo largo del brazo del hombre mientras pasaba junto a ellos. El villano se alejó sobresaltado como si se hubiera quemado. Naizo sonrió con todos sus dientes, casi triste porque llevaban puesta su máscara. Sabían que esa sonrisa en particular tendía a poner nerviosa a la gente. La segunda vez que golpearon con el extremo del anillo, el golpe aterrizó. Ya sea porque lo tomaron con la guardia baja o porque Eraser activó su peculiaridad en el hombre justo antes de que lo soltaran, no estaban seguros. Al menos esperaban que intentara esquivarlo. Por lo tanto, es posible que hayan apuntado bastante cerca del centro de sus piernas, con la esperanza de atrapar un muslo mientras se movía en un sentido u otro y disminuir su movilidad. En lugar de eso, lo golpearon. Bueno, el hombre no se levantaría por un tiempo, eso era seguro. Y no se rompieron ningún hueso, así que misión cumplida. Naizo casi se sintió mal cuando enrollaron su gancho shoge y pusieron una mano en el suelo para recoger el limo que avanzaba lentamente a través del concreto hacia ellos. Les atravesó la piel y suspiraron aliviados cuando el dolor y el malestar general desaparecieron. Se apiadaron de su oponente y le golpearon la sien con el anillo que sostenían en la mano para medir mejor la fuerza. Una vez que cayó inconsciente, le ataron las manos y los pies. Revisaron la pelea de Eraseread, que aún continúa. La señora hizo algún tipo de sustancia corrosiva. Un extremo del arma de captura de Eraser estaba humeando. Esa pobrecita no pudo tomar un descanso esta noche. La mujer escupió una bola de color amarillo neón a Eraser. Falló, pero hizo un agujero en el pavimento detrás de él. Su saliva era corrosiva. Eso fue asqueroso. Naizo arrugó la cara y miró a su alrededor, teniendo la sensación de que estaban olvidando algo. ¿A dónde fueron el tercer tipo y la víctima del secuestro? Mierda. Borrador. ¿Viste hacia dónde se fue el otro? Eraser se sobresaltó y giró la cabeza como si también se hubiera olvidado del tercer hombre. Genial, eso probablemente significaba que la peculiaridad de inhibición de la percepción podía proteger a quien el villano quisiera, no solo a él mismo. Si no hubiera noqueado al tipo, es posible que se hubieran olvidado por completo del tercero y de la víctima. Al darse cuenta de que Eraseread no tenía más idea que él, Naizo despegó en la dirección en la que se dirigían los tres antes de ser interrumpidos. Corrieron por el callejón entre dos cobertizos del dique seco y se detuvieron una vez que estuvieron fuera de la vista de la carretera.
Movieron más baba a través de su piel y se quedaron muy quietos, escuchando. Allá. Recogieron una leve vibración desde la izquierda. Retrajeron la mayor parte de su baba y observaron la cerca de tela metálica mientras retrocedían. Respiraron profundamente y corrieron hacia la valla, saltando lo más alto que pudieron antes de subir el resto del camino. Cayeron al otro lado con limo protegiendo sus articulaciones. Luego se acercaron sigilosamente al cobertizo y echaron un vistazo al interior. Después de que sus ojos se acostumbraron, detectaron movimiento junto a la puerta. El muelle estaba seco en ese momento, con un barco pesquero costero descansando en el extremo más cercano del muelle. La puerta en el extremo opuesto del cobertizo de Izuku retenía el agua de mar. Una embarcación motorizada mucho más pequeña estaba amarrada en el agua justo después de la puerta. Una figura estaba agachada en la pasarela junto al barco. Naiso vio la silueta de una cuerda volando y corrió. El hombre estaba desatando el barco. ¿Iba a dejar atrás a sus socios? No, si podemos evitarlo. Sacaron su anzuelo shoji y comenzaron a balancearlo mientras corrían. Por lo general, optaban por un golpe por debajo de la cabeza, mejor para golpear las piernas y ponerse bajo la guardia de la gente, pero esta vez comenzaron con un golpe por encima de la cabeza, dejando volar el anillo una vez que estuvieron dentro del alcance. Golpeó el músculo entre el hombro derecho y el cuello del hombre. El grito que merecieron los hizo sonreír. Corrieron hacia adelante mientras enrollaban la cuerda, con el objetivo de patear al hombre fuera de la pasarela y arrojarlo al agua. El hombre se apartó del camino, sujetándose el hombro derecho y gruñendo mientras se giraba para mirarlos. Tú eres ese pequeño justiciero punk, ¿no? Naiso. He estado escuchando sobre ti. El gruñido se convirtió en una sonrisa más sádica. Si eres inteligente, te irás, pero bueno, es tu funeral. Débiles y diminutas chispas azules bailaron a lo largo de las manos del hombre. Luego cargó. Naiso tuvo el tiempo suficiente para procesar que este hombre tenía algún tipo de peculiaridad eléctrica antes de tener que esquivarlo. Las manos electrificadas significaban que no era posible detenerlo con su daga en forma de gancho. Golpearlo con el anillo aún debería ser seguro. La cuerda no era muy conductora, y Siupan había tratado la cuerda del gancho shoge para que fuera resistente a quemaduras y al desgaste. Aún era susceptible de ser cortado, pero esa era una precaución de seguridad necesaria. Las manos electrificadas también significaban no tocar. Eso fue un poco más difícil considerando lo agresivo que fue el enfoque del villano. Naiso y el villano bailaron uno alrededor del otro durante un minuto antes de que Naiso finalmente tuviera suficiente espacio entre ellos para lanzar el gancho shoge nuevamente. El hombre simplemente evitó el golpe, pero no presionó mientras volvían a enrollar su arma. Algo no estaba bien. No les gustó. Volvieron a girar tan pronto como lograron que el anillo girara a toda velocidad, pero esta vez, cuando el hombre lo esquivó, se lanzó hacia adelante para pisotear la cuerda antes de que pudieran retraerla. El hombre tenía más masa que ellos y la cuerda no se movió ante un fuerte tirón. Naiso puso su peso combinado en un segundo tirón, pero el hombre levantó el pie, haciéndolos retroceder. El limo se puso rígido en todo su cuerpo para evitar que cayeran, por doloroso que fuera el rescate. Recuperaron el equilibrio un segundo después, pero fue un segundo demasiado lento. Los dedos rozaron el costado del cuello de Naiso debajo de su capucha y su mundo explotó. Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.